Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Son tan amables de tomar la Sagrada Escritura, por favor, y abrirla en el libro de Nehemías, por favor, en el capítulo 1. Libro de Nehemías, capítulo 1, versículo del 1 al 6, vamos a leer, por favor. Cuando usted lo tenga, puede dar un fuerte gloria a Dios. Me espero tantito, libro de Nehemías. Aleluya. Gloria al Señor. Nehemías capítulo 1, versículo del 1 al 6. Vamos a dar lectura. Entonces lo vamos a hacer de forma alternada. Comienzo yo y nos unimos en el versículo 6, que a la letra dice así: palabras de Nehemías, hijo de Achalías. Y acaeció en el mes de Chisleu, en el año 20, estando yo en Susán, capital del reino. Y dijéronme: el residuo de los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Y dije: ruégote, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y terrible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. ¿Todo? Esté ahora atento tu oído y tus ojos abiertos para oír la oración de tu siervo, que yo hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos contra ti cometido. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Vamos a orar a nuestro Dios, cerrando nuestros ojos. Buen Dios y Padre, en esta hora, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, delante de ti estamos, Señor, pidiéndote y suplicándote, Dios, de tu gracia y de tu misericordia, Dios, sea derramada una vez más sobre nosotros, Dios, Señor. Te lo pedimos, te lo suplicamos, Señor, en el nombre que tienes todo contentamiento, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Dios, Señor, que abras nuestro corazón y nuestro entendimiento para poder entender y comprender tu palabra, Padre Santo, Señor, y todos, Señor, podamos ser edificados con ella, Padre eterno, Señor, delante de ti mi vida, Dios, para que extiendas también, Señor, tu mano de misericordia sobre mi vida, Dios. Creyendo, Dios, que así lo vas a hacer, te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ocupe su lugar, hermano. Bendito sea nuestro Dios. Cuando hay un incendio, ¿cómo reacciona la gente? Bueno, algunos permanecen como espectadores. Algunos otros se angustian al ver un incendio y entra muchas veces en ellos pánico. Pero otros tantos se empiezan a actuar, ya sea llamando a los bomberos o buscando la forma de ayudar para poder apagar el fuego o a las personas que pudieran estar atrapadas. Mire, así también en la iglesia muchas veces encontramos problemas o necesidades. ¿Cómo estamos nosotros actuando en medio de las circunstancias que se pueden estar viviendo dentro de la casa de Dios o dentro de la iglesia? Por eso hoy vamos a considerar, si Dios nos lo permite, cómo actuar ante las necesidades de la iglesia, hermanos. Bendito sea nuestro Dios. Y mire, el libro de Nehemías fue escrito por Esdras. Esdras es el que recopila, ya que Nehemías es el que tiene, aunque viene en primera persona, vamos a ver este libro que viene en primera persona, siendo Nehemías el escritor, porque lo plasma en un diario.
¿no? En su diario Nehemías lo plasma y escribe lo que va a acontecer a lo largo de o gran parte de este libro, pero es Nehemías quien hace la recapitulación, que toma los escritos, y muchas veces en algunas Biblias, en Biblias antiguas, viene como un solo libro. El libro de Nehemías viene Esdras, en el libro de Esdras viene Esdras y Nehemías. Pero bueno, nosotros tenemos el libro de Nehemías de forma separadas, y fue más o menos que fue escrito o recopilado más o menos durante el segundo término del periodo en el cual Nehemías, digamos, estuvo gobernando Judá, y más o menos fue no sé si fue cuando el Señor guarda silencio durante 400 años, entonces fue antes de esos 400 años en el cual es escrito este libro de Nehemías, hermanos. Usted recordará, es importante que nosotros podamos entender, para poder entender lo que a nosotros acabamos de leer, podamos entender el contexto histórico en el cual se estaba desarrollando. Mire, Dios había traído juicio y castigo sobre el reino de Israel, el reino del norte, el cual consistía de las 10 tribus, y para ello Asiria fue, no sé, el instrumento de Dios para traer la reprensión a Israel. Y tiempo después, aproximadamente un siglo, es cuando también su hermana Judá, el reino del sur, por medio de los babilonios, es que Dios trae castigo, reprensión sobre ese reino, el reino del sur, que era Judá, para disciplinarlos. Y esta disciplina duró alrededor de 70 años, ¿no? Y fue por ellos que fueron llevados cautivos gran parte del pueblo de Israel a Babilonia, y durante estos 70 años permanecieron en el territorio de Babilonia, y eso más o menos fue entre el año 605 al año 586 más o menos, en el cual nosotros vamos a ir viendo lo que iba sucediendo. Pero también nosotros es importante que entendamos que durante estos 70 años de cautiverio en los cuales Israel había sido llevado cautivo a Babilonia, bueno, el poder cambió, siendo Babilonia una gran potencia, bueno, fue derrotada por los medopersas. Y cuando nosotros leemos el libro de Nehemías, bueno, el que tenía el control, el imperio más poderoso, eran los medopersas, y en este caso los persas eran los que tenían el control y gobernaban gran parte del territorio conocido en aquel tiempo. Entonces, bueno, Israel era dominada por los persas. Y aunque los persas en su forma de gobernar muchas veces eran un poco más relajados que los de Babilonia, que el imperio de Babilonia, y muchas veces permitían a sus territorios conquistados volver a restablecer hasta cierto punto, de forma parcial, una forma de autonomía, pero sin llegar a volverse poderosos y volverse rebeldes contra el gran imperio de Babilonia, hermanos. Y esto es lo que pasa en este tiempo, que los que habían regresado de la cautividad, bueno, habían terminado los 70 años de cautividad, y muchos judíos empezaron a regresar a su tierra, ¿no? A Judá, y regresaron al parecer en 3 periodos diferentes, por Zorobabel, por Esdras, por Nehemías.
Pero las condiciones en aquel lugar, en su territorio, ya en Judá, no eran las idóneas, ¿no? Había circunstancias muy terribles, una pobreza, el templo estaba en malas, no había sido reconstruido, las murallas del templo, y eso es lo que nosotros vamos a poder ver cómo en este libro, en el libro de Nehemías, así como fue un José, una Esther o un Daniel también que ocuparon puestos importantes dentro de estos imperios poderosos, hermano, también lo fue Nehemías. Dios levanta a determinadas personas para tomarlos como instrumentos para obrar de determinada forma a favor de su pueblo, hermanos. Lo vemos en José, lo vemos en Esther, lo vemos también en Daniel, hermanos, y Nehemías no es la excepción, hermanos. Entonces, siendo el rey más poderoso en este momento, que ocupaba el trono, un persa, bueno, encontramos a Nehemías, que estaba en un lugar bastante estratégico y tenía un contacto directo, personal, con el rey más poderoso del mundo en aquel tiempo, hermanos. Entonces es importante que nosotros podamos entender esto. Bueno, y también a lo largo de este libro de Nehemías vamos a encontrar algunas partes y sucesos muy importantes, como es un avivamiento espiritual que se lleva a cabo, y esto es importante que nosotros lo veamos, un avivamiento espiritual que no tiene que ver con la alabanza o con la música, sino con la lectura de la palabra de Dios, hermanos. Lo que nosotros nos damos cuenta es que los verdaderos avivamientos tienen su fundamento en la palabra de Dios, ¿no? Y eso es lo que sucede y lo que vemos también en el libro de Nehemías. También encontramos en Nehemías un hombre que fue obediente. Vemos la obediencia de Nehemías. ¿Sabe usted a quién? A Dios, ¿no? Sí, sujeto al rey persa, pero sobre todas las cosas su amor y su fidelidad era hacia Dios. Y en el libro de Nehemías nosotros vamos a ver, ¿no?, cómo obra este varón de una forma piadosa en su forma de obrar. También vemos en el libro de Nehemías la oposición de los enemigos de Judá, ¿no?, tanto de Nehemías como del pueblo. Vemos también esa oposición grande. Pero también vemos algo bien importante que nosotros también debemos entender, hermanos. Vemos la mano soberana de Dios interviniendo y teniendo el control de los asuntos del pueblo y de sus enemigos. Esto es importante que nosotros lo entendamos, porque es el mismo Dios que nosotros hoy delante de Él estamos. Es el mismo Dios soberano que tiene el control de todas las cosas, hermano. Y eso es lo que nosotros encontramos a grandes rasgos en el libro de Nehemías. Es un libro riquísimo, hermano. Un libro que nosotros podemos encontrar en cada versículo de él una riqueza y una enseñanza, hermano, ¿no?, que nos tardaríamos mucho tiempo en poder leer y tratar de entender un poco todas las enseñanzas que encontramos en el libro de Nehemías, hermanos. Pero hoy, mire, vamos a tratar de leer y que por medio de la palabra nosotros podamos entender el propósito de Dios para con nosotros, hermanos. Y mire, también es importante que en el libro de Nehemías nosotros vemos de una forma muy clara a Nehemías siendo tipo de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. O sea, es importante que nosotros lo veamos, no Nehemías nada más como un líder, sino vemos a Nehemías como tipo de nuestro Señor Jesucristo. Tanto así que su mismo nombre significa Jehová consuela, hermanos. Y el consuelo que nosotros hemos encontrado, no hay mayor consuelo que el que hemos encontrado en nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Y lo vemos desde las profecías, desde Isaías 61:2, cuando él iba a traer consuelo a los enlutados. Y cuando él veía aún, nos dice la palabra de Dios, que tenía compasión de la gente que se acercaba delante de él, hermanos, como ovejas que no tienen pastor, hermanos.
ahora nosotros sabemos y hemos experimentado ese consuelo que nosotros tenemos solamente en Dios, hermanos. Y también lo encontramos como un intercesor. También Nehemías era un hombre que, y lo vamos a ver, un hombre que oraba al Señor, que intercedía. Y también no tenemos nosotros a cualquier intercesor delante de nosotros, tenemos al sumo sacerdote, al sumo pontífice. Y es lo que hemos estado viendo en Hebreos, a lo largo de Hebreos 4, ¿no? Que tenemos a nuestro Señor Jesucristo como el sumo sacerdote que está sentado a la diestra del Padre y está intercediendo por nosotros, hermano, de forma permanente, perpetua, hermanos. Entonces sí encontramos de una forma muy clara a Nehemías siendo tipo de nuestro Señor Jesucristo. Ahora nosotros, en verdad, si antes era sombra, ahora lo vemos. No vemos esa realidad de nuestras vidas, hermanos. Tenemos ese consuelo. Podemos ir y refugiarnos delante de nuestro Dios, hermanos. Podemos acercarnos ante el trono de la gracia de nuestro Dios para hallar el oportuno socorro para nuestras vidas, Señor. Entonces, delante de nuestro Dios. Y por ello, cuando leemos Nehemías en el capítulo 1 y los versículos, vamos a volver a leer de los versículos del 1 al 3, que dice de esta forma, hermano: palabras de Nehemías, hijo de Acalías, y acaeció en el mes de Chisleu, en el año 20, estando yo en Susán, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, él y ciertos varones de Judá, y preguntéles por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y dijeronme: el residuo de los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. ¿Cómo actuar ante las necesidades en la iglesia? Bueno, teniendo conocimiento de esas necesidades, teniendo conocimiento de las necesidades. Mire, cuando nosotros empezamos a ver estos primeros versículos, nos damos cuenta, por ejemplo, que Nehemías no estaba en medio de la población, en el campo, en la provincia, como lo estuvo a lo mejor Ezequiel, que estuvo en medio de los deportados junto al río Quebar, en medio de ellos. No, Nehemías estaba en el palacio. Nehemías tenía un trato directo con el rey más poderoso de la tierra en aquel momento, ¿no? Encontramos entonces que Nehemías no era cualquier hijo de vecina, ¿no? Era un hombre que tenía un lugar alto dentro del reino, ¿no? Era el copero. Usted puede decir, un copero, bueno, tenía trato directo con el rey. No, la vida del rey estaba en las manos de Nehemías. Nehemías, podemos decir que era el que probaba el alimento para ver si estaba en condiciones o no. ¿No? Entonces el rey tenía que tenerle mucha confianza a Nehemías. Ese es el Nehemías que nosotros vemos y que estaba ocupando un lugar muy especial en aquel momento, y que estaba en la capital del reino, que era Susán, ¿no? La capital persa. Y dice que vino Ananí, uno de mis hermanos, y dice que llegaron algunos a la capital Susa, y llegó entre ellos el hermano de Nehemías y otros varones. Y entonces Nehemías empiezan a platicar, y sale algo muy importante: la situación en la cual se encontraba la gente en la provincia y cómo se encontraba la ciudad de Jerusalén. Entonces, lo que empezamos nosotros a darnos cuenta, hermanos, es que la situación estaba terrible, ¿no? Nos cuenta en el versículo 3 que dice: los residuos de los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, dice, están en gran mal y afrenta. Entonces nos muestra que la población en aquel lugar estaba en una situación terrible, porque no estaban viviendo de forma en paz,
sino que los enemigos de ellos se habían levantado y si querían ellos hacer algo, construir algo, no se los permitían, porque los judíos tenían fama de ser rebeldes, de ser un pueblo que se levantaba contra sus gobernantes, y entonces corría la voz de que querían construir algo y no se los permitían. Entonces estaban en una situación terrible porque sus enemigos podían entrar a la ciudad, porque la ciudad no nada más estaban hasta algunos de ellos en pobreza, sino que también no había muralla que los defendiera de sus enemigos. Las murallas estaban derribadas, las puertas estaban quemadas. Entonces se encontraban, no tenían seguridad. Es como si usted no tuviera chapa en su casa y en la noche se durmiera con las puertas abiertas en la Ciudad de México y dice, no, mejor busco un palo y lo atravieso y busco la forma. Bueno, usted no dormiría seguro si usted tuviera sus puertas abiertas. Pues era lo mismo. No estaba la ciudad edificada, las murallas construidas, las puertas estaban quemadas, hermano. Entonces ellos estaban pasándola muy mal. Y usted puede decir, ¿pero qué tiene que ver esto con nosotros? Bueno, hermanos, para nosotros poder ayudar a cualquier necesidad en la iglesia, hermanos, necesitamos conocerla. ¿No? Nehemías era un hombre que estaba en autoridad y era un hombre que estaba bien posicionado. Nehemías lo primero que hace es ver la situación en la cual vivía su pueblo. Y eso es muchas veces lo que nosotros debemos hacer, hermano. ¿Cómo debemos actuar ante las necesidades que hay en la iglesia, hermano? Necesitamos estar al tanto. No podemos ser hombres o mujeres que en la iglesia muchas veces nos salgamos rápido, ¿no? Porque es que yo no quiero no quiero que me digan nada, no quiero platicar porque yo a lo que vengo. No, yo vengo, escucho la palabra de Dios, canto y me voy. Sería un error. Porque todos somos un pueblo, somos una familia en Dios, ¿no? Debemos de preocuparnos los unos por los otros, ¿no es así? Y esto era lo que Nehemías veía, cómo estaban sus hermanos, los que habían quedado allá. Él estaba, yo creo, él y su familia estaba muy bien, pero cómo estaban sus hermanos que habían quedado, ¿no? Y le traen esas noticias terribles de cómo se encontraban. Ahora nosotros debemos de tener cuidado de nosotros mismos, hermano. Nosotros debemos de preguntarnos, hermano, ¿por qué no ha venido a la casa del Señor? ¿Usted se ha enterado de alguna situación de su hermano? ¿O ha preguntado por él, de aquellos que no han venido, aquellos que los vemos a lo mejor un poco tristes? O hermano, ¿por qué no ha venido? Y su familia, hermano, su esposa, o hermana, su esposo, o sus hijos. No, muchas veces la gente lo que quiere es no tener problema, no tener contacto. No, busca distanciarse de la iglesia, hermanos. Cuando eso es incorrecto totalmente. ¿No? En verdad nosotros debemos de ver, vuelvo a decir, Nehemías estando en un estado de comodidad, sin embargo él se preocupaba. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Bueno, no podemos estar ajenos a las necesidades de nosotros como iglesia. No, es importante que nosotros tengamos ese cuidado. Hermano, muchos a lo mejor están pasando por enfermedades y algunos de nuestros hermanos ni sabemos que algunos están enfermos. Si usted se da cuenta, algunos dejan de venir y muchas veces no sabemos más de ellos. A lo mejor alguno de ellos se apartó porque fue estorbado, porque le dijeron. Bueno, en nosotros está también el preocuparnos por ello, el visitarlos, el estar al pendiente, hermanos. Es importante.
Pablo hacía mención, en 1 Corintios, hacía mención, dice de esta forma: porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Pablo escribe, por ejemplo, a este caso a la iglesia en Corinto, hermanos, y hace mención, y usted recordará porque lo hemos estado escuchando de forma constante, que la iglesia en Corinto era una iglesia que tenía muchos problemas. Bueno, uno de esos problemas, hermano, es que había divisiones en la iglesia, hermanos. Que yo soy de Pablo, que yo soy de Pedro, que yo soy de Cefas, que yo soy de Apolos, hermano. Y hacían mención de estas divisiones. Y bueno, hubo una familia, en este caso hace mención de Cloé, que era una, bueno, no se sabe si era un hombre o una mujer, pero Pablo hace mención que de esta familia es que viene la información de lo que estaba sucediendo en la iglesia en Corinto. Y usted puede decir: ay, qué hermana o qué hermano tan chismoso, ¿por qué se mete en los asuntos de otras personas? No, hermano, debemos preocuparnos por la vida espiritual. No es que seamos, bueno, hay gente que es chismosa, pero en verdad hay que preocuparnos en el temor del Señor por nuestros hermanos. Y nos damos cuenta que San Pablo no nada más escribe una carta, sino que escribe 2 cartas a la iglesia en Corinto, hermano. Entonces nos damos cuenta, si usted sabe, hermano, lo que hacemos en el momento de las peticiones, hermano, o en el WhatsApp que suben peticiones, hermano, pues conocer lo que está viviendo. Algunos, bueno, no tienen la confianza de decir plenamente su necesidad. Algunos dicen: es que Dios sabe, simplemente ore por mí, hermano. Bueno, pues en nosotros está el orar, ¿no? Pero a veces sí es necesario para el orar con propiedad, hermano. Sabemos que nuestro Dios es todopoderoso, pero a veces para orar con la sabiduría y con el entendimiento, a veces sí necesitamos, ¿no? Saber qué es lo que está sucediendo. Y es lo que le cuentan a Nehemías. A Nehemías le cuenta cómo estaba la población, cómo estaba sufriendo la población, cómo estaba la ciudad, ¿no? Y esto es interesante porque Nehemías no es un hombre que nada más escuche el problema. Fíjese lo que nos muestra el versículo 4, hermanos. Versículo 4. Y dice así: y fue que como yo oí estas palabras, sentéme y lloré y enlutéme por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. ¿Cómo actuar ante las necesidades en la iglesia? Bueno, identificándonos con nuestros hermanos, identificándonos con el problema, hermanos. Habíamos visto que el primer punto no es nada más conocerlo, sino identificarnos con la situación que están viviendo nuestros hermanos, como lo hace Nehemías. Dígame usted si a Nehemías le faltaba alimento, ¿no? Dígame usted si a Nehemías le faltaba seguridad, ¿no? ¿Vestía bien? Sí. ¿Estaba segura su familia? Sí. O sea, Nehemías no nada más se quedó escuchando la situación en la cual estaba el pueblo allá en su tierra, hermanos, sino que Nehemías entró en un profundo dolor. Nehemías no era ni sacerdote ni profeta, hermanos, para que usted diga: no, es que Nehemías era profeta o era sacerdote. No, hermanos, Nehemías era parte del pueblo. Dios lo puso ahí con un propósito y nosotros lo estamos viendo. Y Nehemías empieza a sentir y dice: y fue que como yo oí estas palabras, dice, sentéme y lloré y enlutéme por algunos días, hermano. Había dolor, había tristeza por lo que estaban viviendo sus hermanos, hermano.
no los podía ver, hermano. Hoy nosotros vemos por ejemplo, en Chiapas, que nuestros hermanos en Chiapas están pasando mal. O sea, muchas veces hay videos que nos muestran las situaciones en el lugar y por ejemplo, hay inundación, no sé, en Ecatepec, y que la iglesia en Ecatepec necesita y nos suben fotos o hay videos, hermano. No, y nosotros vemos, no, sí es verdad. Bueno, en aquel tiempo, imagínense todo el tiempo que tardó en llegar la noticia a Nehemías. Lo que él hace es sentir un dolor, identificarse con la situación en la cual estaban viviendo sus hermanos. Estaba sintiendo ese pesar. Esto no es algo que la iglesia pueda sentir si no es que está morando el Señor Jesucristo en nuestros corazones, hermano. Nosotros encontramos el ejemplo máximo en nuestro Señor Jesucristo, porque no tenemos un pontífice que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas. No es Hebreos 4:11. Y nosotros sabemos, porque ya sabéis que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor de vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros por su pobreza fueseis .15. Y ve a tu hermano en necesidad, pero no le muestra compasión. ¿Cómo puede estar el amor de Dios en esta persona? Primera de Juan 3:17. Si no hay amor de nosotros hacia nuestros hermanos que están pasando momentos difíciles, eso quiere decir que no está morando Dios en nuestras vidas y en nuestros corazones. Si no estamos llorando, si no nos identificamos con el problema, con la circunstancia, es que Dios no está morando en nosotros. Esto es interesante, porque Nehemías lo que hizo, dice, lloró, se enlutó, y no fue nada más de un día, dice, por varios días, y ayuné y lloré delante del Dios de los cielos. Nehemías hizo lo que tenía que hacer delante del Señor: sentir dolor por sus hermanos. Y se enlutó. Lo más probable es que haya rasgado sus vestidos, como tenía la usanza los judíos, y echar ceniza sobre su cabeza, si le era posible, porque estaba junto al rey. Pero se da usted cuenta, o sea, Nehemías no tenía necesidad de ello. Nehemías estaba viviendo bien. Sin embargo, encontramos en la vida de este hombre, que era un hombre íntegro, que sentía esa aflicción y ese dolor por sus hermanos, aunque no los veía, tenía noticias de ello. Entonces, si nosotros no nos, ¿cómo decimos? Si nosotros no nos ponemos en los zapatos de la otra persona, pues nosotros no vamos a llorar con los que lloran, hermano. Sí, vamos a reír con los que ríen, pero llorar cuando está una persona en aflicción, lo que necesitamos es que la persona trate de entender nuestra condición y nuestra situación, para que pueda orar. Ciertamente, la persona que está viviendo el problema o la circunstancia es la persona que va a clamar con más desesperación delante del Señor. Pero vemos en Nehemías ese espíritu de él, por sentir dolor y aflicción por sus hermanos que no veía. Algunos de ellos ni los conocía a lo mejor, pero que sentía pesar. Y ese es el sentir que debe de haber en la iglesia, hermanos. No, que debe de haber en nosotros. No nada más saber que el hermano dejó de venir y decir, pues es que el hermano porque nunca se asentó. No, sentir dolor por ellos, sentir ese pesar por aquellos que han dejado de venir, o por aquellos nuestros hermanos que están pasando momentos difíciles, que están en enfermedad, que están luchando, hermanos.
que solamente tenemos muchas veces contacto con ellos por medio del celular, por medio de las transmisiones. En nosotros debe de manifestarse el amor de Dios en nosotros hacia nuestros hermanos. No nada más hacia nuestro prójimo, como dice la palabra de Dios, prójimo, el próximo, sino hacia nuestros hermanos en Cristo Jesús. Esa debe de ser una cuestión que debe de estar en nosotros. ¿Cómo debemos actuar ante estas necesidades, hermanos? Bueno, teniendo empatía, como se conoce al término, siendo empáticos con la necesidad y con el problema. Si el hermano no tiene trabajo, vamos a orar por él. Vamos a apoyarlo, a lo mejor con una donación, un apoyo al hermano. Podemos, hermanos, hacerlo. Lo que hace Nehemías, hermanos, es algo que debe de llamar la atención de nosotros. Ciertamente, muchas veces, mire, dentro de la iglesia o a la iglesia muchas veces entra gente que viene a pedir dinero, porque a eso se dedican, a pedir dinero. Pero eso no debe de nosotros de frenarnos el ser generosos. No, esa gente ya tiene su pago delante del Señor, pero que eso no frene nuestro corazón para poder ayudar a los necesitados dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, hermanos. Nos sigue diciendo el libro de Nehemías, hermano, en el capítulo 1, versículos 5 y 6. Y dije: ruégote, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y terrible, que guardas el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y tus ojos abiertos. ¿Por qué, hermanos? Dice: para oír la oración de tu siervo, que yo hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos contra ti cometido. Si yo y la casa de mi padre hemos pecado. ¿Cómo actuar ante las necesidades de la iglesia, hermanos? Sí podemos ayudarlos económicamente, pero por encima de todas las cosas no hay ayuda más grande que la oración, hermano. La oración. Y lo que Nehemías hace, es lo que hace. Conoce el problema, analiza el problema, tiene empatía con los necesitados, con la situación que se estaba viviendo en la provincia. Pero no nada más llora y ayuna, sino que ora delante del Señor. Y a lo largo del libro nosotros vamos a ver a un Nehemías activo. No era un Nehemías pasivo, hermanos. Un Nehemías que antes de poder emprender algo y tomar una decisión en su vida, ora al Señor. Y encontramos una expresión bastante hermosa: y la mano del Señor era sobre mí. ¿Por qué? Porque era un hombre que tenía que tomar decisiones. Pero lo primero que hace para poder, hermano, vuelvo a decir, el libro de Nehemías es un libro riquísimo por todo lo que nosotros podemos aprender en la palabra del Señor. Pero encontramos en este caso un hombre que activaba. No era un hombre de apariencia, no era un hombre que le podía palmear el hombro de los necesitados. No, era un hombre que se ponía en los zapatos de los necesitados. Era un hombre que doblaba sus rodillas por aquellos hombres y mujeres que estaban pasándola mal en su tierra. Era un hombre que sabía la importancia de una muralla alrededor de Jerusalén que los guardara y que los defendiera. Sabía que esto estaba en contra muchas veces de las ordenanzas del mismo imperio, pero sabía y conocía la necesidad, pero sabía que
que delante de él estaba el rey más poderoso en aquel tiempo, pero sabía que por encima de este rey estaba alguien que tenía el control, el poder y la riqueza para poder para poder hacer una obra maravillosa, y ese era Dios, hermano. Y lo que hace por encima de todas las cosas no es postrarse primeramente delante del rey persa, sino postrarse delante de Dios, hermano. Poner y expresar lo que estaba sucediendo. Y esto es interesante, porque en Nehemías encontramos una de esas oraciones y confesiones de pecados más impresionantes en las Escrituras, como lo encontramos también en Daniel y en Esdras. ¿No? Son oraciones, hermanos, que de ellas aprendemos mucho. La oración que hace Daniel, la oración que hace Esdras, la oración que hace Nehemías, hermano. El clamándose, el poniendo, sabiendo la necesidad, poniéndose, teniendo empatía, poniéndose en los zapatos de sus hermanos que se encontraban allá, hermanos. Clamó, hermanos. Oró, ayunó, hermanos, con todo su corazón. Y no obstante, hermanos, confesó los pecados de su pueblo, de sus padres, hermanos, delante del Señor. Porque él sabía que todo lo que estaba sucediendo, ¿sabe por qué era culpa? De la rebelión de Israel. Y sabía que si el pueblo se volvía con todo su corazón a Dios, Dios iba a tener misericordia e iba a ser propicio a su pueblo, hermanos. Y eso es lo que hace Daniel, y eso es lo que hace Esdras. Sabían y conocían quién era Dios. Sabían que Dios iba a ser propicio a su pueblo. Pablo expresa de esta forma: por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros, hermanos, orando en todo tiempo con toda deprecación y súplica en el Espíritu, y velando en ellos con toda instancia y suplicación por todos los santos. Es lo que expresa el apóstol Pablo, hermanos. ¿No? Sabía que la oración es el arma más poderosa a la cual podía él recurrir, ¿no? Poner su fe y su confianza en Dios. Esa oración puesta en Dios, hermanos, es lo que podía hacer que las circunstancias cambiaran, sino que Dios era movido a misericordia, hermanos. Es un Dios de misericordia nuestro Dios. Y entonces encontramos cómo Dios empieza a ser propicio. Hermano, ya el libro de Nehemías ya se lo dejaremos de tarea para que usted lo lea. Pero es un libro que nosotros encontramos como aquí vemos a un hombre en estos primeros versículos que comienza orando y clamando al Señor. Y a lo largo del libro encontramos ese mismo principio en este varón, la oración, hermanos. La pregunta sería: ¿usted se preocupa por sus hermanos en Cristo Jesús? ¿O nomás dice, hermano, ore por mí, ore por mi casa? Sino que también usted es un hombre que se preocupa por las necesidades que hay en la iglesia, hermanos. Es importante que nosotros nos demos cuenta que necesitamos del Señor en nuestras vidas y que necesitamos de su ayuda, hermanos, que necesitamos del amor del Señor en nuestros corazones para poder tener empatía, no nada más para saber si el hermano la está pasando mal y decir, ay, el hermano la está pasando mal, sino tener empatía, preocuparnos, orarnos por él, el visitarles, el hablarle, hermano. Nosotros necesitamos esa actitud de nosotros, y solamente es a través del amor de Cristo derramado en nosotros que podemos hacerlo. Y si es necesario que nosotros podamos en este tiempo volver nuestro corazón al Señor y decirle, Señor, ayúdame.
Señor, ayúdame a clamar porque no he clamado como he debido. Señor, porque he sabido la necesidad de mi hermano y no lo he hecho. Señor, porque he visto la aflicción de mi hermano, Dios, Señor, y no, Señor, he clamado con todo mi corazón. Que el Señor nos ayude y que podamos nosotros en este tiempo, en verdad, hermano, cómo debemos actuar ante las necesidades de la iglesia, hermanos. En la iglesia, hermanos. Póngase por favor de pie, hermanos. Vamos a pedirle al Señor, vamos a orar en este momento y vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Que no seamos espectadores ante los problemas y ante las necesidades, sino que sintamos ese dolor, sino que oremos, que ayunemos por ellos, que los visitemos. Vamos a pedirle al Señor que sea propicio a nuestras vidas. Buen Dios y Padre, en esta hora, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, una vez más delante de ti estamos, Señor, pidiéndote y suplicándote, Dios, que seas propicio, Dios, a nuestras vidas, Señor. Tú sabes, Señor, que somos un pueblo, Dios, Señor, que carente, Dios, Señor, de muchas cosas, Padre eterno, Señor. Un pueblo, Dios, Señor, que somos faltos, Señor, que muchas veces, Señor, no sentimos ese amor, Señor, que deberíamos sentir hacia nuestros hermanos, Padre eterno, Señor, hacia la iglesia, Padre eterno, Señor. Y no preocuparnos, Señor, no nada más por nosotros mismos, Señor, que no hay nada de malo en ello, Dios, sino también preocuparnos, Señor, por nuestros hermanos que están sufriendo y padeciendo, Dios. Por los que están, Señor, en enfermedad, luchando día a día, Dios, postrados en sus camas, Señor. Por los que están batallando, Dios, en su economía, Dios, Señor. Por aquellos que están teniendo problemas, Señor, en su matrimonio, con sus hijos, Padre eterno, Señor. Aquellos que han sido desobedientes, Señor, a tu palabra, Dios, Señor, y que se han apartado, Dios, Señor, de tu casa, oh Dios, Señor. Te pedimos, Señor, que pongas en nosotros ese amor, Señor, para seguir, Señor, clamando, Dios, por ellos, Señor, y extiendas tu misericordia sobre sus vidas, sobre nuestros hogares, Padre eterno, Señor. En nuestros hogares, Señor, necesitamos de ti, Señor. Cada familia, Dios, en este lugar, Señor, ayúdanos a clamar los unos por los otros, Dios. Ayúdanos, Señor, a clamar, a orar, Padre eterno, Señor. El estar en esa constante oración, Señor, como decía San Pablo, no cesamos de orar por vosotros, Dios. Señor, que sea una forma, Dios, Señor, de vida en nosotros la oración, Padre eterno, Señor. El orar por las necesidades, Señor. Ayúdanos, Señor, pon ese amor, Señor, a nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a preocuparnos, Señor, por nuestros hermanos, Señor, en Cristo Jesús, Señor. Ayúdanos, Dios, Señor. Sé propicio, Dios, a nosotros, Padre eterno, Señor. Y en verdad, Señor, podamos entenderlo, Dios, en este tiempo, Padre bendito, Señor. Creemos, Señor, que tú vas a obrar, Señor, que tu misericordia, Dios, va a ser derramada, Dios, Señor, sobre tu pueblo, Dios, que vas a poner en nosotros un corazón sensible, Dios, Señor, y que tú vas a obrar aún más, Señor, de lo que nosotros alcanzamos a pedirte y decirte, Dios. Te damos gracias en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, Padre eterno, Señor. Hemos de salir, llévanos con bendición a aquellos que van distantes, como aquellos que quedan cercanos en este lugar, Señor, que mientras distantes unos de los otros, que la gracia de Cristo, el amor tuyo y la participación y comunión con tu Santo y Divino Espíritu sea en cada uno desde ahora y para siempre. Amén. Dios les bendiga, hermanos, así somos despedidos.